a los Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 4. Efesios capítulo 2, versículo 4. Dice así la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, inspirado. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hasta ahí nomás. Bueno, Padre, te damos muchas gracias nuevamente en este tiempo, en esta mañana que tú nos permites estar aquí reunidos como pueblo, tus hijos, después de poder expresar a través de estas canciones, de estos himnos, cuán grande, hermoso, majestuoso, maravilloso eres. A través de ellas, Señor, expresamos nuestra gratitud, pero también nuestra honra a ti, Señor. Ahora permítenos, Señor, a través de tu palabra, ser consolados, a través de tu palabra, ser guiados, enseñados, exhortados. Permítenos, Señor, que en esta mañana tu palabra traiga salvación, que tu palabra santifique, pero también entendemos que tu palabra condena, juzga, establece juicio. Para aquellos que escuchan pero no creen, que escuchan pero que no obedecen. Pero hoy, Señor, oro para que haya corazones fértiles, tierra fértil en cada uno, seamos tierra fértil, que además de que escuchemos, creamos, obedezcamos. Que no seamos simplemente oidores olvidadizos, sino que realmente pongamos por obra, llevemos a cabo todo lo que tú demandas de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que ni siquiera está en nosotros mismos, sino que tú nos has dado tu Espíritu Santo que nos da y nos lleva a que se cumpla esto, Señor. Gracias. Pero también tú demandas de nosotros una responsabilidad. Tú le dijiste a Josué: esfuérzate y sé valiente. No te olvides de mi ley y ponla por obra, y así serás prosperado en todos tus caminos. Señor, que así sea. Que al poner por obra lo que hoy y siempre nos enseñas a través de tu palabra y por tu Espíritu Santo, primeramente nos lleve a glorificarte. Pero también, Señor, sabemos que todo eso traerá bendición a nuestra vida y a los nuestros. En tu presencia quedamos y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bueno, nuevamente, familia, buenos días para todos. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Continuamos entonces con nuestro estudio acerca de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, recordando nuevamente que esta carta o esta primera saludo está dirigido a aquellos que él cree que son personas que han nacido de nuevo. Y la carta de los Efesios es una carta muy hermosa y una carta muy importante. Y como lo he dicho antes, si no hubiese otras cartas, si solamente hubiera quedado esa, o Dios solamente hubiese querido dejar esta carta, aunque obviamente tenemos mucho más, simplemente lo digo, sería suficiente para entender lo que el Señor es, lo que ha hecho y lo que Él quiere que nosotros ahora seamos y hagamos en Él. Entonces, primeramente está saludando, pero también está recordando cuál era la condición, que nunca se nos olvide cuál era la condición en la que estábamos sin Cristo. Y ya la sabemos, ¿cierto? Pero repitámosla. ¿Cuál era la condición? Primero, muertos; segundo, esclavos; y tercero, estábamos bajo la ira de Dios. Y el versículo 4 comienza diciendo precisamente pero. O sea, eso era nuestra condición, pero ese pero es demasiadamente importante porque demarca una nueva condición. Pero Dios
Dios. Ahí no dice, pero ustedes, pero sus obras, pero sus comportamientos, pero sus acciones. ¿Dice así? No. ¿Quién? Dios, el que comienza la obra y el que hace posible salir del estado de muerte, el que hace posible salir y romper cadenas, y el que hace posible de que ya la ira no esté de Dios esté sobre nosotros, sino que la ira de Dios cayó sobre el Señor, es Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, y también veíamos el tema de la misericordia. Dice Jeremías que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y él estaba en un panorama bastante difícil, porque él fue de los profetas que estuvo en el tiempo del exilio, en el tiempo donde se dio el cumplimiento de lo que el Señor había dicho, que por causa de la desobediencia el pueblo iría a la cautividad durante 70 años. Y se levantaron muchos profetas diciendo, no, así no va a ser, el Señor ya nos va a liberar. Y la gente quería escuchar a esos falsos profetas, ¿no? En vez de tener una actitud de arrepentimiento, en vez de que cuando escuchaba la palabra de Dios, su actitud fuera de decirle, Señor, te he fallado, he hecho lo malo delante de tus ojos. No, querían salir de cualquier manera de esa situación. Y por eso ellos prestaban oído más a ese tipo de profetas falsos que les profetizaba aquellas cosas que Dios no había dicho, pero cuando escuchaban la profecía que venía obviamente de parte del Señor a través de Jeremías, no la aceptaban. Y Jeremías se quedaba viendo, entendiendo el plan y propósito de Dios, y dice, definitivamente todos merecemos ser consumidos, porque la santidad de Dios es tan grande que no soporta el pecado. Dios no soporta el pecado, no convive con el pecado. Él es santo, santo, santo. Y nosotros merecemos ser consumidos por la santidad de Dios. Pero dice, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que Él podría consumir, aniquilar al ser humano, y lo ha hecho. En ocasiones hemos visto el juicio de Dios, pero también hemos visto la misericordia de Dios sobre un remanente. Y es lo que dice Jeremías, la misericordia de Dios. No hemos sido consumidos por su misericordia, porque nuevas son cada mañana. El Señor cada mañana tiene misericordia. No a todos los va a consumir. Es un regalo de Dios, y eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia. Por favor, entiendan que no se trata de ustedes, que no se trata de sus obras, que no se trata de sus comportamientos. Se trata de un Dios misericordioso que no nos va a consumir por su gracia. Pero eso no nos debe llevar a nosotros entonces a decir, listo, entonces como el Señor es misericordioso, yo no tengo ningún problema de seguir pecando. No, eso es contrario a la Escritura. Es contrario a la Escritura. Nadie que haya sido redimido por la gracia de Dios tiene esa clase de pensamientos. Al contrario, una persona que ha sido redimido por la gracia de Dios y que entiende lo que hoy es en el Señor, al contrario, cada día se va a querer humillar más y rendir más para darle la gloria al Señor, porque ha entendido que si hoy es parte del pueblo de Dios, es por su gracia y por los méritos solamente de Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y vamos a desarrollar en esta mañana el versículo 6, que dice, y juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo nos resucitó. Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Vamos a recordar algo. Y es que la palabra de Dios es clara. Una cosa es que la persona se niegue, rehúse por su orgullo, por su vanagloria, por su prepotencia, por su autosuficiencia. Muchas personas rehúsan escuchar el evangelio, la palabra de Dios, porque simplemente no quieren renunciar y salir de su pecado, porque aún se deleitan en él, porque quieren disfrutar de los deleites de este mundo.
Y ellos piensan, como pensábamos nosotros, que en eso hay libertad. Es que yo soy libre de vivir de la manera que yo quiera. Es que yo soy libre de pensar, de decidir. Y sí, de cierta manera sí, hay esa capacidad de establecer cuáles son mis apegos, mis gustos, mis placeres, mis prioridades. Pero cuando vamos a la Escritura es clara y contundente en decirnos que no es tan así. Que aunque yo creo que tengo esa capacidad o ese libre albedrío, dice que el hombre está condicionado al pecado, su naturaleza es pecaminosa, que el hombre siempre tiene la tendencia hacia el mal, no hacia el bien. O sea, sí, digámoslo, que el hombre tiene la capacidad de decidir, de pensar, de actuar en su naturaleza, pero siempre lo va a hacer hacia el mal, hacia lo que lo aleja de Dios, a lo que no glorifica al Señor, pero sí le llena a él y le da autoestima, le da valor, le da estatus, le da importancia, poder y gloria a sí mismo. Pero cuando Pablo habla a Timoteo, su discípulo, le dice que cuando él hable con mucho amor. En segunda de Timoteo, cierto, 1, 22, 26, 24 al 26, dice que el hombre está esclavo a los deseos, no de sí mismo, a los deseos de Satanás. Y quizás Dios le permita que esta persona llegue al pleno conocimiento de la verdad. Lo único que va a ser posible de que nosotros empecemos a comprender y entender realmente lo que es importante, lo que le da gloria a Dios y lo que trae verdadera bendición a nuestra vida, es cuando el Señor nos dé la libertad. Seguimos teniendo libre albedrío, pero ahora ya tenemos la capacidad que antes no teníamos para escoger lo que es bueno, justo, agradable al Señor. Y el Señor hace algo hermoso y maravilloso, y es que para que eso se desarrolle de la manera correcta, nos da una ayuda hermosa y maravillosa, y es a su Espíritu Santo. Es uno de los regalos que recibimos. Entonces, la condición del ser humano es estar muerto, ¿cierto? Dice aún estando nosotros muertos. El libro de Hebreos dice que está establecido para el hombre que muera. O sea, todos nosotros en algún momento vamos a morir, hablándolo físicamente. Ya de por sí el hombre sin Cristo está muerto espiritualmente, pero su cuerpo está vivo. Pero ese cuerpo vivo también un día va a fallecer. Y dice la palabra de Dios que ese cuerpo volverá a la tierra y el espíritu volverá a Dios, quien lo dio. Y no dice que después de muerto yo entro en un estado, como lo dice el concepto religioso, a purgar, ¿no? ¿Se acuerdan el término de purgatorio? Que eso no es bíblico, que es una herejía total que se inventaron simplemente para recaudar fondos y recursos que necesitaban de momento con las famosas indulgencias. Entonces no hay un estado después de la muerte, primero que me lleve a ese lugar, ¿cierto? De purgar, y a través de las oraciones y a través de pago de misas y esa cantidad de cosas. O sea, yo no concibo que hoy un verdadero cristiano esté diciendo yo voy a pagarle misa a mi abuelita, a mi mamá, a mi tío, no sé quién, porque hoy entendemos de que eso no es bíblico, que eso contradice totalmente la Escritura. Dice que está establecido para el hombre que muere después el purgatorio. No, entonces descartado. Pero tampoco se cree que después de muerto el ser humano físicamente hablando, porque ya está muerto espiritual, entra en un estado como jurídico donde puede presentar defensa, donde su caso es llevado a revisión, donde es pasado a los fiscales y entra un proceso, ¿cierto? ¿Cómo se dice? Es que apenas me vino a la mente esto, cuando una persona se presupone de que es culpable, ¿no? Pero que todavía no se le puede declarar. O sea, presunción de inocencia, ¿cierto? Bueno, aquí la abogada nos dice. Pero aquí no hay presunción de inocencia para el ser humano. O sea, no es que yo muero y entra un proceso para ver si yo logro recibir la gracia de Dios, el favor de Dios. No. Ya la Escritura de antemano dice que nosotros estamos muertos a causa del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de morir físicamente el ser humano ya está condenado. Ya está condenado.
Por eso le espera el juicio. El juicio es la condena. El juicio delante de Dios no es apenas comenzar un proceso a ver si es culpable o no. Delante de Dios ya el ser humano por causa del pecado está condenado. Está condenado a la muerte porque la paga del pecado es muerte. Entonces, en vida, hoy es que nosotros tenemos la oportunidad, sí, hoy en vida, es que tenemos esa oportunidad realmente de poder recibir la gracia de Dios. Porque después de muerto ya no hay forma de recibir la gracia de Dios. Es en vida que yo me arrepiento, es en vida que yo confieso que he ofendido a un Dios santo, que mi pecado lo ha ofendido, que he ido en contra de ese Dios santo, que me he apartado de Dios, que he preferido vivir en los deseos de mis ojos, los deseos de mi carne y la vanagloria de esta vida. Y Pablo es enfático, obviamente inspirado cuando dice: la paga del pecado es muerte, y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces mire la importancia de esto, la importancia de entender que es hoy. ¿Y sabe a cuánto estamos? ¿A cuánto está usted y a cuánto estoy yo y a cuánto está el ser humano en este mundo de pasar al juicio de Dios? ¿A cuánto estamos? A esto, a nada, a nada. Hoy mismo puede ser ese día en que tú recibas el juicio de Dios. Está establecido para el hombre que muera después del juicio de Dios. Por eso es tan importante esto. Pero también a la vez es importante entender la seguridad de nuestra salvación y en qué reposa. Y claramente vemos que la seguridad que hoy tenemos de que ya no vamos a ir al juicio de Dios, porque ¿sabe quién fue al juicio de Dios? ¿Sabe quién fue a ese juicio? ¿Y quién murió por mí? Cristo. ¿Y quién recibió toda la ira que venía para mí? ¿Quién la recibió? Cristo. Pero entonces todo esto tan hermoso yo lo debo comprender, entender para sentir la seguridad. Pero esto es serio. Esto es serio porque no sabemos en qué momento. Nadie sabe ni el día ni la hora, ¿cierto? Bueno, obviamente eso está más hacia la venida de Cristo, pero antes de la venida de Cristo yo me puedo adelantar, ¿cierto? E ir primero yo, o sea, a su presencia. Entonces, el versículo 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó. Él, vuelve y hace énfasis en Él. Todo esto tan hermoso, maravilloso, majestuoso, está en Él. Mire, por favor, debemos derrumbar de nosotros todo orgullo. Debemos derrumbar de nosotros toda arrogancia, toda prepotencia, toda autosuficiencia, porque no depende de nosotros. Todo está en Él. Si usted hace un buen estudio y coge con un lápiz, como cuando uno estudiaba precepto sobre precepto, que era versículo a versículo, palabra a palabra, y teníamos que tener como buenos escolares toda una cantidad de colores para ir subrayando, y si uno encontraba una palabra igual o semejante que tenía concordancia, la ponía en el mismo color. Y si hacemos ese ejercicio, aquí nos vamos a encontrar que el apóstol Pablo constantemente está diciendo en Cristo, en Cristo. Todo esto es en Cristo, por Él y para Él. Nosotros no tenemos nada aquí, sino solamente rendición y gratitud. Es lo único que nosotros podemos hacer. Y obviamente de ahí en adelante, pues fidelidad y todo lo que el Señor también demanda. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué quiere decir eso? Entonces estábamos muertos, era la condición. Pero ahora en Cristo estamos. ¿Qué significa resucitar? Volver a la vida. Resucitar significa volver a la vida. ¿Y cómo usted y yo hemos vuelto a la vida? Si esto lo escuchara Nicodemo diría: pero ¿cómo el Señor habla cosas tan raras? Si yo estoy vivo, es que no me ve, vea, toque mi corazón late. El Señor está refiriendo a esa vida. No, a la vida que nos da la eternidad. Porque todos, aun cristianos o no cristianos, ateos, no ateos, lo que quiera, los conceptos filosóficos que hay en el mundo, todos los seres humanos van a fallecer físicamente. Uno más temprano, uno más tarde. Pero aquí el Señor no está hablando de ese tipo de resurrección.
Está hablando de nuestro espíritu, de nuestra alma, que estaba muerto a causa del pecado. Él hizo posible que yo volviera a la vida. ¿Y qué me tenía muerto? ¿Qué hacía que yo estuviese muerto? ¿Qué? El pecado. ¿Y quién llevó el pecado en sí mismo para que ya el juicio de Dios no estuviera sobre mí? ¿Quién? Cristo. Y al resucitar Cristo, yo resucito en Cristo. Él me da nuevamente la vida. ¿No les parece algo glorioso? Saber que estábamos muertos y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Pero no solamente eso, de hecho eso ya es algo glorioso. Solamente el entender de que yo estaba muerto, que el Señor me dio vida. Mire, no sé si usted ha visto en la televisión o en algo, de hecho en estos días vi en una playa, no sé de qué lugar, ese mar estaba fuerte y un joven se metió creyendo que podía dominar las olas, quién sabe qué tenía en su cabecita, y se estaba ahogando. No sé si ustedes lo vieron, fue viral, y la gente experta que está ahí, los salvavidas, difícilmente lo podían sacar, porque lo tiraban, volvía, lo metía, como hacen las olas, ¿no? Y duraron ahí un buen rato hasta que lo lograron sacar. ¿Y qué es lo que hacen inmediatamente? Que el chico quedó ahí grave, le tienen que dar respiración, ¿cierto? Tienen que hacerle, ¿cómo se llama? Reanimación y todo eso. Y ahí estuvieron, y como de película, ¿no? Está como ahí cuando vuelve en sí y bota el agua, ¿cierto? ¿Han visto? Volvió. ¿Cómo creen ustedes que ese joven y sus padres y las personas quedan con ese par de salvavidas que lo sacaron y lo reanimaron y todo? ¿Cómo quedan? Una gratitud, ¿cierto? Una total gratitud. Y si nosotros hacemos eso con un ser humano que simplemente nos salvó la vida, sabiendo que esa vida puede que 1 año, 2 años o 3 años más vuelve y se acabe, ¿qué no debemos nosotros agradecer al Señor nuestro Dios que hizo eso y mucho más? Pero no a nuestro cuerpo, sino a nuestra alma, para que ella no viva 2 años más ni 3 años más, sino eternamente. Entonces, esa misma eternamente vida que ahora tengo debe ser esa misma eterna gratitud que debo tener. Ustedes recuerdan en el Evangelio que el Señor Jesucristo hacía milagros, por supuesto. Y una vez sanó a los famosos 10 leprosos. ¿Y quién no se siente gozoso y quién no le da la gloria a Dios y quién no, mejor dicho, salta, brinca, qué hace al ver un milagro de esos? Y se fueron. ¿Y cuántos regresaron? ¿Y cuántos eran? O sea, uno solo regresó de 10 a darle realmente gracias al Señor. Ahora, el Señor en el fondo no está esperando que alguien venga a darle las gracias. Él no depende. Su grandeza, su gloria, su soberanía, su bondad, no depende de nosotros. Nada depende, o sea, Dios no depende de nosotros. ¿Se acuerdan los atributos de Dios cuando estudiábamos la soledad de Dios? En el sentido de que Dios es el mismo, su gloria, su majestad, su soberanía, todo lo que es Él ya estaba antes de crear a todas las cosas. Entonces Él no necesita de eso. Pero yo sí debo tener un corazón agradecido y no ser desagradecido como los 9 que nunca regresaron. Entonces, el mayor regalo no es ese tipo de milagros. Ahora, yo no digo que sea algo hermoso y quien no se alegra, ¿no? Y nosotros oramos muchas veces cuando vemos un familiar, cuando vemos a alguien querido o en general alguna persona que está padeciendo una enfermedad y ustedes han orado por ellos. ¿Sí ora o no ora? Debemos orar, el Señor demanda. ¿Y usted ha visto cómo esa persona se recupera? ¿Y usted qué hace? ¿Sí le agradece a Dios por eso? ¿Sí o no? Pero debemos entender que aunque eso es bonito, no es lo más grandioso. ¿Sabe por qué? Porque así haya sido el milagro más grande que yo he escuchado situaciones donde son personas que ya tienen, mi esposa, pues para no ir más lejos, mi esposa, los médicos en su momento, el más optimista le daba 6 meses de vida. 6 meses. Imagínense ustedes, ya tenía un lupus
tremendamente agresivo. Terrible, era una situación terrible que pasamos, donde imagínense, el más optimista decía, si mucho 6 meses, y donde ya había un antecedente de una hermana de ella. No sé si ustedes sepan, una hermana de Juanita, mayor que ella, murió de la misma enfermedad con su bebé en el vientre. Juanita le tocó vivir unos momentos muy difíciles porque en ese tiempo ella vivía con ella, o sea, estaban juntas. Y eso fue momentos muy, pero muy difíciles para Juanita. Y encima de eso no lograron salvar al bebé, y eso que tenía como 8 meses. No sé qué pasó ahí, si fue negligencia, no sé, no entro a juzgar, pero además de la pérdida de la hermana, pues el bebé también. Y Juanita todavía estaba viviendo su duelo cuando empezó ella en una crisis y le hacen todos los exámenes y le encuentran la misma enfermedad de la hermana, lupus, y el mismo tipo de lupus agresivo. Entonces, ante una situación de esas, pues, y el Señor hizo su obra. Sabemos que el Señor, porque en Él está todo. Y los médicos nos decían, miren ustedes, no entendían, ¿no? Porque los médicos no logran muchas veces, los médicos pues que no son temerosos de Dios y no tienen al Espíritu, todo lo demás les parece locura, ¿no? Cuando uno les habla de estas cosas. Nos decían que listo, ya Juanita estaba en un estado allí como estable, que eso se podía activar, bueno, pero que eso sí, hijos no, porque a quedar en embarazo podría eso volverle a reactivar su tema. Y yo con las ganas de hijos, imagínate. De familia que no había tenido muy bien, entonces como que yo quería algo bien bonito. Y el Señor nos dio 2 hijos hermosos, maravillosos, ahora un nieto y otro que viene en camino. Y de eso ya precisamente por estos días, cerca de 36 años vamos a cumplir con mi esposa, de habernos conocido, de un noviazgo y después de nuestro matrimonio, 33 años. Y ahí está. Que habían dicho que 6 meses y ahí está, para la gloria de Dios. Pero hoy, aún con todo eso tan hermoso, yo les digo, para mí eso no es lo más grandioso que ha hecho el Señor. Eso no es lo más grandioso, aunque es grandioso. ¿Sabe qué es lo más hermoso que ha hecho el Señor en nuestras vidas? Es salvarnos, es salvarnos. Porque igual Juanita, su cuerpo va a fallecer, el mío también, el de ustedes. Entonces, así sea el milagro más grande que alargue la vida, hasta ahí llega, ¿cierto? Lo más grandioso, lo más hermoso, lo más glorioso que el Señor ha hecho por nosotros es salvarnos, habernos resucitado, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ese es el regalo más hermoso. Tenerlo a Él, tener su Espíritu Santo, tener su palabra. Eso es lo más precioso. Por eso a mí cuando la gente que busca a Dios, y es bonito que empiece a buscar a Dios, pero tienen que empezar a apoderarse de esas riquezas que Dios nos ha dado. Porque ¿cuál es la riqueza que tenemos? Su gracia. Pero ¿cómo entendemos la gracia de Dios y cómo entendemos a plenitud el plan de Dios si no es a través de su palabra? Y obviamente por el Espíritu Santo. Entonces no hay otra manera, no hay otra forma de llegar al pleno conocimiento de la verdad de Dios. Dice el apóstol inspirado que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Usted debe tener la palabra de Dios, debemos meditar en la palabra de Dios, debemos deleitarnos en la palabra de Dios, y el Espíritu Santo de Dios va a obrar a través de ella. Eso es lo más importante, esa es la mayor riqueza que hoy tenemos. Dice también el apóstol, dice que, bueno, esto no lo dijo el apóstol, lo dijo el Señor. Dice, si ustedes siendo malos, anhelan, desean y le dan lo mejor a sus hijos, ¿quién de ustedes como padre que un hijo le pida un pan le dé una piedra? ¿Ustedes harían algo así de cruel? ¿Cierto que no? Dice el Señor, ahora vuestro Padre Celestial, ¿cómo no nos dará lo mejor? Y lo mejor no es que nos cambie la piedra por un pan, aunque Él suple y sustenta nuestras vidas, aunque es bueno que Él nos dé aliento de vida, aunque es bueno que Él nos dé el trabajo, aunque es bueno que nos dé la salud. Anhelamos la salud, algo que falta tanto. Anhelamos una vida estable, o anhelamos un buen trabajo, anhelamos. ¿Quién no anhela eso?
Pero eso no es el mayor regalo que el Señor nos ha dado. No, está lejos. De hecho, hablamos de la gracia común, hemos venido hablando de la gracia común. ¿Cuál es la gracia común? Es el favor de Dios para todos. Hace salir el sol para buenos y malos. Manda la lluvia para buenos y malos. Una persona atea puede tener un buen trabajo, puede mandar a sus hijos a buenas universidades. Un ateo, un incrédulo puede tener una buena casa o no. Hasta más, ¿sí o no? Que un cristiano puede aparentemente tener una vida física del mundo mejor. Y ese no es el mejor regalo. El mejor regalo es que el Señor nos haya resucitado. Estábamos muertos. Pero además de eso dice, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Además de que nos da vida. Eso es como si, por ejemplo, una pareja decide adoptar un hijo. Digámoslo que ese niño está en una condición difícil porque están en un orfanato, están en un lugar de estos de adopciones, de ser por más comodidades que tenga, por más juegos, no debe ser muy agradable, aunque seguramente los niños no lo entienden muy bien, seguramente los que están más grandecitos. Pero digamos lo que es una condición que no es la más adecuada. Entonces, ¿qué hace esta pareja? Dice, tomamos la decisión de tener misericordia de alguien. Tenemos la decisión, pongámoslo en los términos. ¿Qué quiere decir que esa pareja tiene misericordia? Que va a ir a tener un acto de sacar a un niño de esa condición que no es la mejor. Ese es un acto de amor, un acto de bondad, un acto de misericordia. O en términos también, pongámoslo a un animalito. ¿No han visto que hay sitios de adopción de perros, de gatos y de animales, sobre todo perros y gatos? Una vez veía un video, ¿no? Que creo que fue una chica, no sé, llegó a un lugar, quería adoptar un gatico y va con esa intención, ¿no? De qué gatico adoptar, ¿no? Y en eso llega y un gatico brinca y le cae encima. Ella lo vio como la señal, este es el que me voy a llevar, ¿no? En la vida espiritual, igual, el Señor toma la iniciativa. En su bondad, en su misericordia, Él se acerca a nosotros y nos saca de ese lugar. ¿Cuál era nuestro lugar? De muerte, de oscuridad. No era el lugar que el Señor diseñó para la humanidad. Esa fue la decisión que el ser humano decidió por pecar. Ese fue el lugar que el ser humano decidió tomar por desobediente. Pero el Señor, cuando creó el Edén, el lugar delicioso, el paraíso, lo hizo un lugar hermoso para que su creación ahí estuviese y no en la oscuridad. Pero Él mismo se encargó y estableció una promesa de que no iban a estar para siempre así. Así como por un hombre vino la caída, el pecado, entró el pecado a ese mundo, así mismo por otro hombre viene el perdón, la redención, la justificación, la santificación y la glorificación. ¿Y ese quién es? Es Cristo. Entonces volvamos al caso, esa pareja saca al niño, eso ya es dar vida, eso ya es algo glorioso. Pero no solamente eso, sino que lo saca de ese lugar, pero ya tiene preparado para ese niño. Imagínense cuando llegue ese niño a la casa, ¿qué va a encontrar en casa? Ellos van a empezar a improvisar. Ay, ¿ahora dónde lo vamos a poner? ¿Qué dormitorio le vamos a dar? Seguramente si esta pareja ya decidió adoptar a este niño, seguramente ya de antemano tienen arreglado el lugar, ya le tienen la habitación y si son mucho más disciplinados y organizados, seguramente le tendrán hasta la escuela, seguramente le tendrán asegurado hasta la universidad. Yo conozco padres que ya empiezan a ahorrar para sus hijos desde que están pequeños, para darles su estudio, ¿sí o no? Entonces este niño cuando llega, no llega a sufrir o no, hoy tocó que duerma en el garaje, algo así. No, ¿cierto? Seguramente estos padres ya tienen preparado un lugar adecuado, un buen lugar para brindarles el amor, el cariño y todo lo que ellos anhelan darle. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol inspirado. No solamente el Señor nos resucitó, sino que al sacarnos de ese estado de muerte, al darnos vida, asimismo nos hizo sentar. ¿Dónde? Ya no en la oscuridad, ya no en ese lugar de Lodebar que hablábamos hace 8 días. Nos hizo sentar a su mesa, a la mesa del Rey. Eso es grandioso. Las dos cosas vienen de la mano. Primero nos da vida
dijo Jesús, el enemigo en Juan 10:10, ¿a qué vino? A robar, matar y destruir. Imagínense, eso es lo que el enemigo, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, que habla la misma carta a los Efesios, el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Bueno, eso tiene variedad de nombres, de calificativos. ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el deseo del enemigo, de Satanás, del ladrón? ¿Cuál es? Robar, matar, destruir. Pero el enemigo es tan astuto que ¿sabe qué hace? Don Jaime, que le gusta la pesca. Usted sabe de eso, ¿cierto, don Jaime? Coge don Jaime la vara. Bueno, que él tiene varias, Edwin tiene otra forma, ¿no? El famoso plato, ¿cierto? Anda con un plato, así le llama, ¿no? Pero tienen en común en que todos tienen un anzuelo. ¿Es así o no? Sea el plato, sea la vara, así sea con botella. Yo hizo que a la botella la amarran también en nylon y la tiran. Pero en común está el anzuelo. Pero el anzuelo lo tiran solo. Don Jaime, usted tira el anzuelo solo con la esperanza de que pronto un pez llegue y coja el anzuelo así peladito. ¿Cierto que no? ¿Qué le pone? Le pone la carnada. ¿Y qué es la carnada? ¿Qué representa la carnada? Algo apetitoso, algo bueno, algo atractivo, un gusanito, ¿no? Y ojalá sí se mueva. Aunque hay cosas artificiales, ¿no? La mosca, bueno, yo no sé del tema, pero lo que estamos hablando es que el enemigo es tan astuto que no tira el anzuelo pelado. Él lo tira con comida, con su lombriz, con su masa, con su mosca, que se mueva, ¿cierto? Yo he visto que hay algo que le hacen así, no sé cómo es, una estrategia para darle como vida, ¿no? Para que se mueva. Y eso llega el pez y ñam. ¿Y qué hace? Cuando usted siente eso, don Jaime, que muerde, así se dice, ¿cierto? ¿Qué hace? Tira, ¿no? Esa es la misma estrategia, exactamente la estrategia de Satanás. Tira el anzuelo con la carnada apetitosa, jugosa, un deleite a los ojos, un deleite a la carne. ¿Y qué hace el ser humano? Tran. ¿Y qué hace el enemigo? Tran, ¿cierto? Vino a robar, matar y destruir. Esa es la labor del enemigo. Pero mire la esperanza, ¿cierto? Que tenemos en Cristo. A continuación dice, mas yo, dice el Señor, he venido a traerles ¿qué? Vida. ¿Por qué? Porque lo resucité juntamente conmigo. He venido a traerles vida, pero además de darles vida, quiero ofrecerles una vida en abundancia. En abundancia. No solamente nos da vida, sino que también ahora en Cristo nos ha sentado en lugares celestiales. Qué maravilloso. Y debemos entender entonces, a la luz de la palabra, ¿qué son esos privilegios que tenemos? ¿Cuál es ese honor que tenemos? ¿Qué son esos deleites? ¿Qué es esa vida plena y abundante que el Señor quiere para nosotros? Entonces ahora en Cristo por fin voy a alcanzar lo que tanto he soñado. Ahora entiendo que por la gracia de Dios por fin voy a cumplir mis sueños, por fin voy a ir a viajar donde tanto he anhelado viajar, por fin voy a comprar la casa que he querido tener, por fin me voy a casar, por fin me voy a, no sé, cada uno tiene sus planes, ¿cierto? ¿Será que de eso es lo que el Señor está hablando? A esas riquezas, a esa gloria, a eso que el Señor ha preparado de antemano. ¿Será que está en concordancia mis anhelos, mis deseos, mis planes, mis gustos? Y el Señor llega a mi vida a suplir todo eso. Porque esa es la idea que desafortunadamente se ha vendido mucho aún en las iglesias cristianas. Acércate al Señor, ¿no? Noche de milagros, o declaro, o ordeno, o llamo a la existencia y clamamos por una visitación y empiezan a decir una cantidad de barbaridades y la gente amén y saltan y brincan y se caen. Pero eso está totalmente lejos de lo que realmente es la palabra de Dios. Mire, si algo nosotros anhelamos es empezar a disfrutar de eso. Pero si algo anhelamos sobre todas las cosas, o lo ponemos en mi caso, aunque yo hoy estoy disfrutando de lo que hoy entiendo en el Señor, es que el Señor venga definitivamente. Pero yo recuerdo una persona que una vez hablando de esto y hablando de los sueños y anhelos, decía que antes le decíamos, viendo las señales y viendo todo lo que estaba sucediendo alrededor del mundo, alguien dijo,
uy, la venida de Cristo está cerca. Y esta persona dijo, no, 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 que todavía no venga. Y yo me quedé, ¿cómo así que todavía no venga? No, 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 es que yo antes de que Él venga yo quiero casarme. Entonces yo me quedé pensando, o sea que para esa persona es más glorioso eso que el Señor venga. Entonces mire los conceptos que nosotros tenemos muchas veces. Eso es como si si alguien le dice, bueno, el Señor en este momento puede salvar tu vida de ese cáncer o el Señor te puede dar la salvación eterna. No, no, que me salve el cáncer. Es porque en última no entendemos realmente los planes eternos de Dios y todavía nuestros apegos están hacia este mundo, nuestros deseos están hacia este mundo. Y eso no va con el Señor y no va con el cristianismo. Ahora, no quiero decir que no lo demás no sea bueno o sea importante. Hay cosas que sí, y el Señor seguramente en su bondad, en su misericordia o simplemente en el ejercicio de una buena mayordomía o administración o comportamiento lo vamos a alcanzar. Pero eso igual lo van a alcanzar cualquier ser humano. Por eso lo más importante y por lo cual nosotros hoy debemos darle gracias al Señor es por lo que Él ha hecho. Primeramente darnos vida, nos resucitó y ahora nos ha hecho sentar en lugares celestiales. Yo recuerdo y creo que en algún momento también conté la historia que la leí en un libro de un padre muy devoto, muy piadoso, muy creyente en el Señor. Tenía sus hijos y uno de ellos estaba estudiando y estaba a punto de graduarse. Y él siempre le había manifestado a su padre que él quería como regalo de graduación un vehículo, porque él se iba a estudiar a otro lugar, entonces necesitaba su carro para ir y venir. Y bueno, anhelaba eso, deseaba, era el deseo de su corazón, era un vehículo y cada rato pues se lo hacía saber a su padre, ¿no? Nota que este chico, el día de su graduación, el padre lo cita, tal vez estoy parafraseando un poquito la historia, ¿no? Lo cita a su oficina y le dice, hijo, te felicito porque has trabajado, has sido de bueno, todo lo que un padre le puede decir bien a su hijo por todo lo que ha hecho. Dice, por lo tanto, yo quiero darte un regalo hermoso, quiero darte un regalo maravilloso, un regalo que te va a servir. Bueno, empezó a decirle, ¿y saben qué pensaba él? Carro, ¿cierto? Seguramente él creía, ya, papá, deje de hablar tanto y páseme las llaves, algo así, ¿cierto? Y el papá le dijo todo eso y le dijo, hijo, te entrego de verdad algo que te va a servir demasiado en tu vida. ¿Y sabe qué hizo? Sacó una cajita, ¿cierto? Y se la pasó y decía Santa Biblia. La Santa Biblia, la palabra de Dios. Y este muchacho se llenó de ira, se llenó de rabia, cogió la caja y la tiró, se la tiró por allá. Cayó por allá en una esquina de la oficina, se enojó con su papá y se fue. Al cabo de un tiempo, este muchacho pues fue a estudiar seguramente, bueno, todo, siguió su curso, enojado con su papá, peleado con su papá por eso. Resulta que papá sufrió un infarto y murió. Ya le conté esa historia, ¿cierto? No la cuento, no la termino. ¿Sí? No le conté, sí le conté. Bueno, algunos sí la han escuchado, otros no. Resulta que, pues obviamente al morir su padre, este chico se llena pues de tristeza, de saber que murió peleado con su padre, el padre pues murió peleado con él. Bueno, un día volvió a la casa, entró a la oficina, pues ya recordando ese momento, la última vez que vio a su padre, y se sentó ahí inclusive en la silla del papá. Bueno, empezó pues ahí, se quebrantó su corazón a llorar, y en eso mira y ve la Biblia todavía estaba en ese rincón, ahí donde él la tiró, ahí permaneció, ahí estaba. Y él pues le dio algo, me imagino, se para, va y la recoge, se vuelve y se sienta y empieza y la abre. Abrió una caja porque estaba en una caja, y cuando abrió la caja pues tenía una dedicatoria muy bonita y le decía, hijo, un vehículo no es nada, aunque aquí está para que tú lo reclames. Ya le tenía el vehículo, ya le tenía todo. Le dijo, pero lo más valioso y lo más precioso que te puedo dar es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, ahí en la cajita estaba, no sé si la llave o el bono para que reclamara el carro, no sé. ¿Y cómo quedó ese muchacho? Y eso es lo que estamos viendo aquí. Mucha gente se acerca a Dios pensando que Dios va a suplir las necesidades que él cree que necesita.
y lo que lo hace es sentir feliz, pleno, aceptado, reconocido, valorado, querido, qué sé yo. ¿Y sabe por qué el ser humano anda buscando todo eso y desafortunadamente las quiere buscar en las cosas de este mundo? ¿Sabe por qué el ser humano tiene implícito eso de querer buscar el ser aprobado, amado, querido, aceptado, valorado? ¿Sabe por qué? Porque fue lo que perdió en el Edén. ¿Qué perdió en el Edén el ser humano? Esa presencia de Dios, esa comunión con el Señor. Y por eso el ser humano ha tratado históricamente de buscar eso en las cosas, en las personas, en la fama, en la riqueza, en el sexo, en el placer, en la vanagloria, en la vanidad. Y por más que quiera, no lo va a hallar. Solamente cuando realmente vuelva al Edén. Y la única manera de volver al Edén es que alguien resucite con Cristo y que empiece nuevamente a gozar de lo que el Señor desde el principio estableció para que nosotros gozáramos en Él. Y vamos a verlos. ¿Qué entonces son esos privilegios, esas abundantes riquezas que tenemos en Cristo? Primero, dice Romanos 5:17. Eso lo he colocado, privilegios de nuestra herencia como coherederos. Recuerde que todo eso se lo ganó Cristo, pero ahora en Cristo nosotros como coherederos lo tenemos. Romanos 5:17. Lo primero que el Señor dice que ahora somos, dice que somos reyes. Al habernos resucitado y habernos sentado en lugares celestiales en Cristo, así como Cristo es rey, nosotros también tenemos ese privilegio de ser reyes. Pero vamos a entender a qué se refiere, ¿cierto? Dice Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de su justicia. Ahora, todo esto que nosotros somos y que vamos a entenderlo por el Espíritu Santo, no es para nosotros vanagloriarnos. ¿Por qué? Porque eso no nos lo ganamos nosotros por sí mismos. Eso se lo ganó Cristo. Se lo ganó Cristo. ¿Dónde se ganó Cristo ese derecho? En la cruz. Mire, Cristo vino una vez, ya hace más de 2000 años vino. Pero ¿cómo vino? Aún siendo Dios encarnado, dice que no estimó el ser igual a Dios o semejante a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Aún siendo grande y todopoderoso, se humilló. Entonces nosotros debemos entender que todo esto que hoy entendemos que somos en Cristo no es para vanagloriarnos ni para mirar a nadie por encima del hombro, decir qué tal ese poco de paganos, de incircuncisos, ¿no? Hijos del diablo. No, al contrario, todo esto es para que nos humillemos. Si Cristo, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo, nos dio ejemplo de humildad, nos dio ejemplo de servicio, nos dio ejemplo de humildad, de entrega, de sacrificio. Todo eso que hoy nosotros, el Señor dice que somos en Cristo, es para que tomemos la misma actitud de humildad, de sumisión, de entrega al Señor. Dice Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Esto lo hemos recibido por Cristo. El Señor es el que establece reyes. Él quita y pone reyes. Pero todos esos reyes humanos van y vienen, que de momento fueron reyes. Y hubieron reyes, hablando específicamente del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, que estos reyes, unos hicieron lo bueno, otros hicieron lo malo, pero fueron humanos que Dios les dio esa categoría de reyes para que ellos dirigieran. Pero aunque hayan dirigido bien, algunos de ellos igual fueron limitados, fueron escasos, fueron finitos, hoy ya no están. Entonces, ¿a qué reino se refiere o a qué representa que hoy seamos reyes? Nos ha dado un título importantísimo en Cristo. ¿Quién es el rey? ¿O qué representa un rey? La figura de un rey, autoridad, poder, ¿cierto? Mando. El rey era el que decidía, el rey era el que mandaba, el rey la autoridad.
Cristo se ganó ese derecho sobre toda hueste y principado y potestad. A esto se está refiriendo que nosotros antes, cuando el Señor no nos había dado vida, estábamos muertos, estábamos en una condición baja, bajo el dominio. Escuche eso, bajo el dominio ¿de quién? Del príncipe de la potestad del aire. Estábamos esclavos. Ahora en la posición de reyes dice que nos ha trasladado de las tinieblas, también dice el apóstol Pedro, de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál era nuestra condición? En la oscuridad, en las tinieblas, en las mazmorras, en lo más profundo. Y de ahí el Señor nos sacó. ¿Y a dónde nos ha trasladado? A su luz admirable. Y lo dice claramente. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Estamos escuchando eso? En lugares celestiales. Y nos ha dado título de reyes en Cristo. O sea, ninguna hueste, ninguna principado ni potestad tiene dominio sobre nosotros. Antes lo tenía, ahora no, porque ahora estamos como reyes en Cristo, como autoridad en Cristo. Y esto es importante entenderlo porque a veces algunos que se han sobrepasado y malentendido el punto. Yo he escuchado desafortunadamente predicadores que eso escapan de desbaratar las tarimas cuando se suben allá y a reprender demonios y empiezan a zapatear y que tienen al diablo ahí, que lo están pisoteando y dicen una cantidad de cosas porque han tomado este título como si fuera algo de que ahora sí tengo el poder, ¿no? Como Super Saiyajin, yo no sé de qué manera, y pisoteando al diablo. Yo digo, eso es delicado. Eso es delicado. ¿Por qué? Porque si esa persona no está realmente en Cristo, primero. Segundo, si no está en una vida que le esté glorificando al Señor, el diablo lo va a coger y le va a dar una pela. Bueno, el diablo no, porque el diablo no es omnipresente, ¿no? O sea, el diablo no tiene el atributo obviamente divino de si o sea, ¿el diablo existe? Sí, claro, un ser espiritual, pero no puede estar en todo lado, ¿ya? O sea, está en este momento, no sabemos dónde está. Y seguramente estará en lugares que él cree que son demasiadamente importantes, pero él no está solo. Él tiene sus legiones y legiones de ángeles, de demonios. Por eso habla Pablo que lo vamos a ver más adelante en la misma carta a los Efesios. O sea, él tiene regado por todo el mundo, ¿cierto? Estas huestes, esas potestades. Entonces lo que actúan realmente son estas huestes, potestades y principados, ¿ya? A orden de Satanás. Y hay un caso que en ese momento me viene a la memoria y es un caso en el libro de los Hechos de unos personajes que querían tomar la autoridad que tenían Pablo y algunos de los apóstoles, ¿recuerdan? Y iban detrás de ellos pidiéndole, ¿no? Ay, queremos tener ese poder, queremos tener esa autoridad, como si eso fuera que se adquiriera así, ¿no? O pagándola o simplemente, listo, te la transfiero, ¿no? Y por allá algunos creyendo que tenían esa autoridad en este caso, esta figura de rey, empezaron a querer hacer unas liberaciones, ¿recuerdan? ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan lo que les dijo esos demonios? Esos demonios le hablaron a ellos. ¿Y recuerdan lo que les dijo? ¿Qué les dijo? Yo conozco a quién. Yo conozco a Pablo, yo conozco a los apóstoles. Bueno, lo estoy parafraseando también. O sea, yo conozco realmente quiénes son reyes, en este caso de título, que tienen esa autoridad en Cristo. ¿Quiénes? ¿Uno de ellos quién? Pablo. Pero a ustedes, ¿qué les dijo? A ustedes, yo a ustedes no los conozco. Y les dieron una pela, les quitaron la ropa y los mandaron pelunchos así por allá. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan la historia? Esa está bien graciosa. ¿Por qué? Porque querían tomarse un título que no tenían, que el Señor no les había dado. Reyes y sacerdotes. Entonces, a mí esto me tiene que dar esa humildad. Y yo no tengo por ahí que andar pisoteando al diablo y decirle que lo tengo bajo mis pies y dominado. Yo no me atrevo a tanto. ¿Sabe por qué?
Porque si yo soy algo, y este título que hoy tengo es por Cristo, es en Él. Pero si en algún momento no estoy en Cristo, el diablo barre y trapea. Créanlo. Entonces esto debe ser, entender que somos reyes en Cristo debe ser un acto de humildad. Pero esa humildad no quiere decir entonces que ahora debo creer que todavía estoy allá encadenado. No, es humildad pero autoridad. De saber que el enemigo ya no tiene sobre mí esa autoridad, ni ese dominio, ni ese control. Que el Señor ahora me ha dicho que soy un rey, que tengo autoridad, que tengo mando en Cristo. Por lo tanto, el enemigo tiene que huir, eso sí, pero porque me ve en mí que soy una persona que está convencida de quién es Cristo. Y por eso Pablo manda que nos pongamos la armadura. Es importante. Y la armadura, ¿quién es? Es Cristo. Es Cristo, definitivamente. Por eso el Señor dice Pablo, ya no vivo yo. ¿Sabe por qué Pablo dice no vivo yo? Porque sabía que lo que él vivía lo iba a vivir en la carne. Dice, no, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que vive en mí ahora es por el poder, el Espíritu de Dios. Porque si yo soy el que voy a decidir, actuar, pensar, lo voy a decidir en mi carne. Y quien tiene control y dominio sobre la carne, ¿quién es? Satanás. Por eso el apóstol Pablo dice, más bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir cuando seamos llenos del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con que conozcamos el propósito y el plan de Dios y conforme a ese plan decidamos. Mis decisiones, mis gustos, mis apegos, mis planes, mis sueños dejan de ser los míos y se convierten en los de Dios y ahora vivo para la gloria de Dios. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es Espíritu Santo ven, lléname, como una famosa canción que durante años la verdad uno cantaba por cantar sin darle entendimiento. Cuando el Espíritu de Dios, ¿dónde está? Ahora, ¿dónde está? ¿Dónde mora el Espíritu de Dios? Ahora, hoy. En mí ya estoy lleno del Espíritu Santo. Ya tengo la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Ahora Él me capacita. Ahora Él me convence. Ahora Él me da el discernimiento. Y yo debo ser fiel y obediente. Y debo esforzarme para llevar a cabo lo que el Señor me muestra a través de su palabra. Rey. Soy un rey en Cristo. Reyes. Así como por uno vino el pecado, ahora por Cristo viene la salvación, la vida, la redención, la justicia. Dice Santiago que nosotros muchas veces no pedimos, pero a veces pedimos, pero pedimos mal. Primero no pedimos, pero cuando pedimos, pedimos mal. Porque muchas veces pedimos ¿para qué? Precisamente para el deleite de nuestros ojos, para la satisfacción de nuestra carne. Pedimos mal. Y él dice que cuando yo me hago amigo de Dios, el mismo Santiago, me convierto en enemigo del mundo. Y si me hago amigo del mundo, me convierto en enemigo de Dios. No hay amistad entre las tinieblas y la luz. Entre el agua y el aceite no funciona. Por lo tanto, yo debo someterme a Dios. Dice Santiago, someteos a Dios, resistí al diablo y él huirá. Entonces, cuando yo entiendo quién soy ahora, dónde me ha sentado el Señor, eso me da la autoridad. Pero me da la humildad de entender que es en Cristo. Y para que esa autoridad esté allí, yo debo vivir en la santidad de Dios, en el plan de Dios, en el propósito de Dios, en la gracia de Dios. Es la única manera de que el enemigo huya y tiemble, porque ya no va a verme a mí. ¿Usted cree que el diablo tiembla, huye ante la presencia de nosotros? Él huye y tiembla ante la presencia ¿de quién? De Cristo. Y si Cristo está en mí y yo tengo ese título de rey, el enemigo huye. Huye porque huye. No porque esté dentro, porque ya el Señor lo sacó cuando yo me arrepentí y cuando lo acepté por su gracia en mi corazón, puse mi confianza en Él. Él ya, o sea, el Espíritu de Dios no convive con el diablo, digámoslo así, ¿no? Yo ya soy templo del Espíritu Santo, pero ya el enemigo ataca de afuera. Nos va a atacar de afuera. Va a tirar nuevamente el anzuelo con la lombricita, ¿cierto? Pero cuando nosotros estamos convencidos de quiénes somos en Cristo, en este caso,
reyes, las cosas van a ser a otro precio. Solo nos dio para hoy mirar quiénes somos en Cristo y comenzar con este primer punto de saber y entender que ahora el Señor nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable y nos ha dado un título de autoridad. Por eso, si un cristiano hoy dice ser cristiano en verdad, pero vive en derrota, si un cristiano que dice haber nacido de nuevo hoy vive en ansiedad, vive lleno de preocupaciones, vive lleno de afanes y demás, definitivamente no ha entendido el título que hoy tiene en Cristo Jesús, porque el enemigo todavía está ejerciendo control en su vida, en su alma, en sus emociones. Entonces, las emociones no nos han sido quitadas. Nosotros seguimos sintiendo, nos seguimos sintiendo tristes, nos gozamos, lloramos, reímos, todo eso. Pero cuando yo estoy en Cristo, todo va a Él. Y descansamos en Él, y descansamos en su palabra, y descansamos en su promesa. Todo lo contrario es pecado. Cuando usted se afana, cuando usted se angustia, cuando usted se preocupa de una manera desmedida, usted está pecando, porque estamos desconfiando de lo que Dios dice que somos ahora y de dónde Él nos ha sentado. Muchas veces vivimos llenos de temor y miedo aún al futuro. Eso es pecado porque estamos desconfiando de la provisión, del cuidado y sostenimiento del Señor. Yo les envío un link en estos días de una predicación. Cuando yo les envío algo es porque es bueno y es importante. ¿Cuántos lo han visto? Del pastor Daniel de Cali. Vayan, 2 personas nomás. Véanlo. Se lo recomiendo. Lo mandé a la iglesia en general, a todos. De verdad que es un tema espectacular que nos hace entender esto que estamos viendo, ahonda un poquito más en todo esto y definitivamente nos lleva a vivir de la manera que un verdadero cristiano debe vivir. Amado Señor y Dios Padre, muchas gracias por este tiempo, por esta hermosa mañana que tú nos permites estar aquí reunidos, aún seguramente con calorcito, Señor, pero gracias, Padre, porque todo hace parte y todo lo recibimos con gratitud, con humildad, con agradecimiento, Señor, de saber de que tú estás allí en todo, Señor. Padre, gracias por tu hermosa, maravillosa y bendita palabra que hoy nos hace recordar dónde estábamos, qué nos esperaba, cuál era el destino, pero quién nos sacó de ese lugar y qué ha hecho. Cristo, nuestro Señor. Tú, Dios, por tu gracia y misericordia, has enviado a tu Hijo a este mundo, a esta tierra. Y aún en esa condición, aún siendo Dios, dice que se humilló. Señor, todo esto nos debe de llevar definitivamente a humillarnos. ¿De qué nos creemos dueños o de qué nos creemos capaces? De nada. De nada. Si hoy algo somos y debemos sentirnos bien por eso, es por la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Hoy nos habla, Señor, que somos reyes. Un rey tiene autoridad, un rey tiene mando y ya no está como un súbdito. Al contrario, es quien está arriba y no quien está abajo. Por eso hoy no tenemos excusa. No hay excusa para los hijos de Dios, porque hoy tú nos has dado, hoy o desde que nos arrepentimos y viniste a nuestra vida, Señor, autoridad en Cristo. Él se ganó su autoridad y en Él estamos sentados en lugares celestiales. Por lo tanto, el enemigo ya no tiene. Y si hace algo sobre nuestras vidas es porque nosotros se lo permitimos, porque nosotros abrimos puertas, porque nosotros todavía estamos apegados todavía seguramente a las cosas que el enemigo gobierna. Por eso, Señor, hoy nuevamente, Señor, recordamos y salimos de este lugar plenamente convencidos que si somos algo es por ti, pero aún así, Señor, sí somos algo. No es que no seamos nada, sí. La humildad no quiere decir que no seamos nada. La humildad es reconocer que si somos algo es por ti, pero sí tenemos autoridad, sí tenemos poder en Cristo. Por eso el enemigo ya no nos puede atacar de adentro, lo va a hacer desde afuera. Pero si nosotros tenemos la armadura puesta, vamos a combatir toda acechanza del enemigo. Ya no estamos bajo sus cadenas, ya no estamos bajo su prisión. Ahora estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Eso es glorioso.
Eso es hermoso y eso es algo que a mí me debe llenar cada día de gozo, de paz, de gozo, aún de tranquilidad en medio del caos de este mundo. Mucha gente pone la esperanza en los hombres. Es que este presidente ahora sí, no, es que fulanito sí, no es que, o yo, no. Eso, así piensa el mundo. Nosotros no debemos pensar de esa manera. Por supuesto que queremos un buen gobierno, por supuesto que oramos y además aprovechamos, Señor, para clamar en esta mañana nuevamente por el nuevo gobierno que se ha posesionado, Señor. Señor, que haya temor, que haya deseo de verdad de trabajar por el pueblo, por una mejor Colombia, una Colombia tan sufrida, tan llena de caos, Señor. Por favor, que se levante buenos gobernantes, buenos dirigentes, temerosos, que piensen en el bien de todos, en el progreso. Por favor, Señor, oramos para que en este nuevo gobierno, Señor, de verdad se hagan las cosas bien para tu gloria, Señor. Padre, pero nuestra esperanza no está puesta en un hombre. Nuestra esperanza no está puesta en un programa humano, aún bien intencionado, Señor, y seguramente que traerá cosas buenas. Nuestra esperanza está puesta en ti, el único y verdadero Señor, Dios todopoderoso y Salvador eterno. Como dijo el salmista, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de la empresa, mi socorro no viene de mis padres, mi socorro no viene de fulanito o aquel o esto o aquello, aunque seguramente hay cosas buenas y bien intencionadas. No, el salmista no dijo, mi socorro viene de este mundo, mi socorro viene de aquel que creó los cielos y la tierra, el todopoderoso, eterno y glorioso Señor nuestro. En ti está nuestra paz, nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestro descanso. Tú eres mi descanso, Señor, no un día. Muchos buscan un día para reposar, aunque no es que sea malo. Señor, todos los días descansamos y reposamos en tu palabra, en tu verdad. Que así sea, Señor. Padre, gracias por este tiempo, por este día, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. ¿Quién más que tú conoce la necesidad que hay en cada corazón? Y tú suplirás, Señor, conforme a tus riquezas en gloria en cada uno. Gracias, Señor, por todo lo que eres y haces en nosotros, aún sin merecerlo. De nosotros gratitud, de nosotros fidelidad, de nosotros buscar la santidad cada día, de que nuestra vida esté llena de gozo y de paz y de confianza en ti, Señor, de hacer lo que nos corresponde, de hacer la tarea. Gracias, Señor, te doy por las personas que aman esta obra, Señor, también, tu obra, que apoyan, que sirven, que lideran, aunque traen su ofrenda de gratitud conforme han sido prosperados. Gracias, Señor, porque a través de ello esta obra se sostiene y anhelamos crecer y multiplicarnos. Estamos en eso, Señor, descansando en ti, pero haciendo lo que nos corresponde. Gracias, Señor, por ese grupo de hombres y mujeres que estás levantando, que van a liderar. Gracias, Señor, porque sabemos que la mies es mucha, mas los obreros pocos. Gracias por la gran disposición que hay, Señor, de servir y de agradarte a ti a través de poner en uso sus dones, talentos, recursos y habilidades. Gracias porque es así que tú lo has establecido, Señor. Y estamos trabajando en ello, Señor, para tu gloria. Hemos orado, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, qué bonito compartir este tiempo con ustedes. Que tengan un resto de día muy bendecido y bueno, si el Señor así a bien lo permite, nos volvemos a encontrar entonces el próximo domingo, 9:45 de la mañana, ¿no? Un abrazo, bendiciones para todos.